Un recuerdo de infancia, una casa llena de voces, un abuelo tierno, pero exigente, una niña que lucha con las letras que se le escapan. Este es el relato de una dislexia no dicha en voz alta, de un amor duro, de un verano que marcó mi vida. Leer en voz alta fue una batalla, pero también el inicio de un nuevo sentir. Saber que la dislexia no es una limitante, sino una herramienta muy poderosa. Este escrito le puse por nombre Lectura en voz alta. Eran las vacaciones de verano, otro año escolar que lograba atravesar como podía, arrastrando conmigo ese cansancio silencioso que solo conoce una niña con dislexia. Las vacaciones no significaban libertad. Seguía levantándome temprano, seguía leyendo en voz alta, ayudando en la casa, estudiando las tablas, el manual de Carreño, como si la infancia fuera un examen interminable, perpetuo en el tiempo. La familia se reunía los domingos enzarzándose en discusiones elocuentes que llenaban la cocina de voces superpuestas, alzadas como en una romería italiana. Durante la semana, tocaba barrer el patio estrecho o llevar la ropa sucia a Juanita al patio de servicio para que la pusiera a lavar. Allí, la ropa mojada, que ya estaba lista, colgaba en unas cuerdas, goteando sobre el cemento caliente. En secreto, esas eran una forma de refugio para poder librarme de las letras y los libros. En el patio de servicio, el olor del jabón azul, la ropa en remojo y el agua jabonosa donde escondía mis manos para hacer pompas era un pequeño universo secreto. La mujer de servicio me advertía en voz baja: «Mire, Angelita, no juegue con agua, que la van a regañar». Había otro patio en el lateral de la casa. Era un patio angosto. Bajo el granado y el aguacate que se inclinaban sobre nosotros, se encontraba un pedazo de cielo. A veces giraba sobre mí misma como un eje viviente hasta marearme y ver el mundo moverse, pero la voz de mi abuelita me devolvía a la realidad. «Mire, mija, barra de nuevo y déjese de tontería, ¿no ve que se puede caer?». Ese patio tomaba otra forma cuando llegaban mis primos, más relajada. La casa lo sabía y en un breve espacio de tiempo se llenaba de alegría, risas, carreras, algarabía. Éramos niños e inevitablemente perturbábamos la paz frágil de los adultos que discutían. En cuanto hacían una pausa para el café, nos miraban con ese gesto que anuncia de alguna manera: «Estoy en lo correcto». Entonces se escuchaba en tono amenazante: «Dejen de gritar como guargueros de lata». En ocasiones nos mandaban a la salita, la antesala del cuarto de los abuelos, a repetir como una letanía las tablas, el catecismo, a hacer planas, como si el verano fuera un castigo. Si se protestaba, podíamos recibir regaños y uno que otro pescozón. Yo trataba la mayor parte del tiempo de no llamar la atención y volverme invisible, pero sé que en algún momento esto no me funcionó. Cuando mis primos venían, mi abuelo sacaba una libreta gastada por los años y con una lupa observaba lo último que había escrito. Entonces le señalaba la línea exacta para que mi primo leyera en voz alta. Él, menor que yo, leía con una precisión exquisita y una facilidad que impactaba en mi ego. Las palabras se deslizaban como abejas tejiendo el aire, mientras mi abuelo escuchaba con nostalgia, tecleando la memoria de sus recuerdos de Europa.
Yo quería ser la que leyera. ¿Envidia? Claro que sí. ¿Vergüenza? También, y mucha. Pero mi abuelo no me dejaba. Usted no sabe leer, decía. Y esa frase lapidaria me tiraba en un peldaño más abajo, como si la ignorancia fuera el pozo en el que estaba destinada a vivir para siempre. Mi abuelo Antonio fue un hombre nacido en los Andes venezolanos que se hizo a sí mismo, culto, de palabras hermosas, impecable al hablar, dueño de un lenguaje claro y elocuente. Recorría la historia de nuestros antepasados como si hubiera vivido 2 veces, dejándonos perplejos, sobre todo a los más pequeños. El don de la escritura era su fuerte. Lo había visto alguna vez escribiendo en papel finísimo, casi transparente, largas cartas para sus amigos de Madrid. Jamás le escuché una mala palabra. Llevaba consigo un sinfín de historias, música clásica y una memoria prodigiosa. Realmente le admiraba. Había perdido la vista por la diabetes. Más de una vez lo vi colocando aquellas hojas traslúcidas en su Olivetti con una precisión milimétrica, como si sus manos recordaran lo que sus ojos ya no podían ver. Tecleaba sin parar durante largos periodos, como si el tiempo no existiera. ¿Cuántas veces lloré a escondidas por ser un animalito del monte? Quería leer como lo hacía mi primo, con esa facilidad que parecía magia, con esa seguridad que yo no tenía. Pero cada vez que intentaba unir las letras, todas se me mezclaban, borrachas, desobedientes, como si tuvieran vida propia. Yo solo quería que mi abuelo Antonio me aprobara, con ese orgullo que tantas veces le vi dedicarle a mi primo o a mi hermanita, a quienes siempre quiso con amor genuino, o a su hija Cecilia, de quien sentía un orgullo enorme, porque ella llevaba consigo el estandarte de su familia a través de sus genes. Sin embargo, nunca sentí ese amor hacia mí, o al menos nunca lo percibí así. Fui la predilecta de mi abuelita Ángela, que a pesar de tener un carácter recio y fuerte, muy en el fondo me hizo sentir segura, amada y protegida. A mi abuelo siempre le sentí triste, como si la vida se le hubiera escurrido entre los dedos. En diciembre pasaba la celebración del 31 acostado, por la pérdida de su padre. Era una tristeza antigua, venida de su propia infancia y sostenida en el tiempo. Tantas responsabilidades, tantos sueños que no llegaron a cristalizar, anhelos rotos. Aún así, nunca lo escuché gritar como a los demás. Su voz era un otoño, un árbol de roble. Cuando no estaban mis primos por la tarde, debía leerle en voz alta, siempre que no hubieran visitas. Entonces me entregaba un libro. Una vez sentada en el sillón, abría el libro donde estaba la marca de la última lectura y comenzaba de nuevo. Decía él en voz alta, este animalito del monte tiene que aprender a leer. Mis manos sudaban, las letras se me escapaban, los números me traicionaban, las palabras largas me alargaban el suplicio y cada error era una sentencia. Las letras pequeñas eran una tragedia, aunque era lo de menos. Lo terrible era que estaban todas apretujadas, lo que generaba un reto fuerte. Entonces, con mi dedo índice derecho tocaba las letras y me enfocaba en las pausas que no lograba hacer y en el esfuerzo por unirlas para tratar de generar los sonidos correspondientes. Sonidos que no querían obedecerme.
Mi abuelo Antonio me hacía retroceder entonces en la lectura y volver otra vez a la línea que pensaba conquistada para leerla de nuevo. Un día leí Prisciano Castor. ¿Cómo dijo? Volví a intentarlo. Prisciano Castor. No, hija, así no es. Vuelva otra vez. Sentí que me crecían las orejas de burro, que el libro se burlaba de mí, que la palabra me aplastaba, hasta que con el dedo índice pisando las letras para que no saltaran, logré decir Cipriano Castro. Otra vez ordenó y finalmente dije de corrido Cipriano Castro. En mi mente grité ¡hurra! La pegué. Pero la dicha en casa de pobre dura poco, así que cada 2 o 3 párrafos aparecía otra trampa, y así hasta que terminara la hora. No tenía idea de lo que leía. Tiempo después, por la portada, comprendí que estaba leyéndole El Cabito, una novela satírica, política y dura, escrita por Pedro María Morantes, mejor conocido como Pío Gil, un libro político, oscuro y enredado. Frases largas como pasillos sin luz, densas, lleno de palabras que no se dejaban atrapar por una niña que experimentaba la dislexia. Así que, mientras luchaba con mi voz, con mi dedo índice, con la concentración que exigían las uniones entre letras, las comas, los puntos, me disociaba, sacando mi mente a otra dimensión para poder respirar un poco. Solo quería terminar para irme a jugar. El enorme escritorio de madera de mi abuelo, que estaba en su habitación, poseía un tesoro invaluable en la tercera gaveta de la izquierda. Allí guardaba papel bond tamaño carta. Para mí era oro en polvo. Un par de hojas bastaban para una semana de júbilo creativo. Sí, leer era un suplicio por mi condición. Para aquel entonces, la dislexia se desconocía por completo. Todo se resumía en flojera, distracción, o quizás algún tipo de bajo coeficiente intelectual. Sin embargo, en el dibujo yo era una maravilla. Me manejaba a mis anchas y para mí era la delicia más codiciada, porque a través de él podía comprenderlo todo. Me expandía en dimensiones, horizontes. No había limitación de ningún tipo. Bastaba un par de trazos y alcanzaba las estrellas. Una mañana vi a mi abuelo distinto. Lucía cansado. Estaba sentado en la sala junto a mi abuelita, rodeado por 2 de mis tíos y mi mamá, sin lentes, despeinado, con un guardacamisa blanca y un vaso de agua entre sus manos. Hablaban un lenguaje extraño, uno que yo no alcanzaba a comprender. Sentí, sin saber cómo, que esa sería su última mañana. Llamaron a una ambulancia y se lo llevaron. Uno de mis tíos lo acompañó. La casa quedó hueca, sin sonido, una especie de orfandad. Pude experimentar esa sensación de percibir cuando se apaga la luz después de presentar la última escena en el teatro. Por la tarde, regresó en un ataúd. La funeraria acomodó la sala como si preparara una fiesta sin música. Lirios blancos, sillas, murmullos. La gente llegaba vestida de negro y yo solo observaba, sin atreverme a preguntar nada. Había muerto de un infarto masivo. Murió como el hombre andino que siempre fue, en silencio,
sin quejarse, sin hacer ruido, sin pedir nada. A partir de esa tarde ya no tuve que leer en voz alta y las vacaciones de verano aún no habían terminado. Años después entendí que aquella batalla diaria con las letras no me quebró, me formó, me dio la fuerza que hoy poseo. La dislexia, que entonces parecía un castigo, no era una limitante, sino una manera distinta de entender la vida. Con el tiempo descubrí que esa diferencia terminó siendo una brújula poderosa con la que aprendí a mirar el mundo. La dislexia sería mi fuerza y leer en voz alta mi primer acto de valentía. Espero que les haya gustado este relato.